9:51. Continuamos en Ampliación de Noticias. El Poder Judicial ha declarado infundada la solicitud que presentó la entonces fiscal de la Nación. Estamos hablando de la doctora Delia Espinosa. Esto ocurrió en septiembre del año pasado, 2025, para que se declare ilegal al Partido Naranja, al Partido Fuerza Popular. Esto por una supuesta conducta antidemocrática. El pedido de la entonces fiscal se fundamentaba en el artículo 14 de la ley 28094, la ley de organizaciones políticas. Lo hizo ante la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema. Lo que ha ocurrido ahora es que el Poder Judicial, como decíamos en un inicio, ha declarado infundada esta solicitud. No ha declarado infundada porque no ha considerado que se haya vulnerado el pluralismo político y los derechos fundamentales como la participación política, la libertad de expresión, etcétera, etcétera. Sobre este tema vamos a conversar con el abogado del partido, Alexandre Bazán. Muy buenos días, doctor Bazán, bienvenido al programa. Muy buenos días, Mávila, Carlos, y que sea un feliz año 2026. Igual para usted. Me imagino que satisfecho con la decisión del Poder Judicial sobre esta solicitud que había presentado la doctora Espinosa. No solo satisfecho, Mávila, sino también contento porque nuestro Poder Judicial ha reaccionado como debía de reaccionar, emitiendo una sentencia de más de 50 páginas, donde ha analizado categóricamente todas las posturas de la demanda de la ex fiscal de la Nación, calificando que carecen de asidero no solo legal, sino constitucional. Es decir, hemos estado frente a una demanda que carecía de los mínimos requisitos para poder ser admitida como una pretensión válida ante el órgano jurisdiccional. Doctor, a ver, si pudiera usted hacer un contexto de lo que planteó en su momento la que entonces era fiscal de la Nación, porque habla de conducta antidemocrática. ¿A qué se refería exactamente la fiscal con este término, conducta antidemocrática? Bueno, lo que mencionaba la señora Espinosa al momento de presentar la demanda y calificó como conducta antidemocrática eran básicamente 4 hechos. El primero, referido a pretender atribuirle a Fuerza Popular, como partido político, las acciones que realizaban algunos grupos de ciudadanos organizados, como la Resistencia, la Insurgencia y otros organismos de ciudadanos, contra ciertos personajes públicos, pretendiendo la señora Espinosa que esas acciones eran atribuibles orgánicamente a Fuerza Popular. Luego también pretendía atribuirle a Fuerza Popular una conducta antidemocrática sistemática porque en la formación de la denominada Escuela Naranja se sostenían posturas políticas como, por ejemplo, el hecho de que considerar que al presidente Fujimori no se le había condenado por delitos de lesa humanidad. Luego también se atribuía a Fuerza Popular una falta de democracia sistemática interna por haber, según la fiscal de la Nación, la ex fiscal de la Nación, haber apartado arbitrariamente a algunos de sus militantes, en el caso concreto de los congresistas denominados Avengers, y por último le atribuía a Fuerza Popular una conducta antidemocrática sistemática grave por haber desarrollado el cuestionamiento al tema fraude en mesa en las elecciones donde salió elegido el presidente Castillo. ¿Cuál cree usted, doctor, que ha sido la principal motivación de parte de la entonces fiscal de la Nación para presentar una denuncia de esta naturaleza? ¿Quizá motivación política? Mire, de la lectura de la sentencia, yo no quiero hacer una apreciación subjetiva, yo me voy a basar en lo que dice la sentencia, y la sentencia es categórica. Al decir o al manifestar en su contenido, por unanimidad, 5 jueces supremos han indicado que la demanda no tan solo carece de asidero jurídico y constitucional, sino la pretensión, si se concretizaba, constituía una afectación al derecho a la representación política y a la participación política de miles de ciudadanos. Entonces, si eso es así, un análisis básico puede concluir que esta demanda era una arbitrariedad sustentada en una postura evidentemente ideológica. A ver, ¿y cómo le respondería a aquellos que, al margen de lo que ha decidido el Poder Judicial,
han hecho críticas sobre, por ejemplo, el caso de del presunto vínculo entre Fuerza Popular y este grupo de personas que iba incluso a los domicilios de personas, a su vez críticas del Partido Naranja, para expresarse de manera incluso violenta. Hablo de la resistencia, por supuesto. Mire, para ser puntuales, en el caso de la resistencia, la sentencia de la Corte Suprema ha sido muy enfática y muy clara al mencionar que no existe una sola prueba, no existe un solo elemento de convicción en la demanda que pueda vincular orgánicamente al partido con estas organizaciones. Y es más, la propia Corte Suprema ha citado en la sentencia las expresiones de la lideresa de Fuerza Popular, la señora Keiko Fujimori Gucci, quien deslindó públicamente, no en una, sino en varias oportunidades, de este tipo de actos que, a mi juicio, son manifestaciones del derecho a la libertad de expresión de los ciudadanos. Recordemos que los funcionarios públicos y los personajes públicos, y eso creo que lo conversamos en alguna entrevista, tienen un estándar de protección de la el derecho al honor y a la buena reputación un poco menor a lo que un ciudadano común pueda tener. ¿Eso significa que usted está justificando el comportamiento de este grupo de personas? No, definitivamente ni el partido ni el que habla puede justificar situaciones extremas. Lo que debo de decir y lo que dice la sentencia es que hay situaciones que pueden ser a veces agrias, pueden ser duras, pero hay que tratar de entenderlas en el contexto preciso. Y el contexto son hechos aislados que no pueden ser atribuidos al partido como organización. Ahora, en la sentencia se hace referencia también, doctor, al famoso discurso del fraude en las anteriores elecciones que llevó... El derecho a la libertad de expresión de los ciudadanos. Recordemos que los funcionarios públicos y los personajes públicos, y eso creo que lo conversamos en alguna entrevista, tienen un estándar de protección de el derecho al honor y a la buena reputación un poco menor a lo que un ciudadano común pueda tener. ¿Eso significa que usted está justificando el comportamiento de este grupo de personas? No, definitivamente ni el partido ni el que habla puede justificar situaciones extremas. Lo que debo de decir y lo que dice la sentencia es que hay situaciones que pueden ser a veces agrias, pueden ser duras, pero hay que tratar de entenderlas en el contexto preciso. Y el contexto son hechos aislados que no pueden ser atribuidos al partido como organización. Ahora, en la sentencia se hace referencia también, doctor, al famoso discurso del fraude en las anteriores elecciones que llevó a algunos ciudadanos como la resistencia a desplegar actitudes hostiles. ¿Qué observó la sala en este aspecto, en este rubro? A ver, la sala ha sido muy concreta al establecer que, primero, el cuestionamiento público que se dio del proceso electoral forma parte del derecho a la libertad de expresión que tienen no solo los militantes, sino el propio partido a través de sus representantes. Segundo, que el canal que utilizó Fuerza Popular para cuestionar no fue un canal ilegal o arbitrario, sino muy por el contrario, recurrió a las vías administrativas idóneas para poder impugnar las mesas haciendo o desarrollando el trámite que correspondía. Entonces, la sala ha sido contundente. No se puede atribuir a un partido como una conducta antidemocrática, sistemática, grave, atentatoria contra el orden democrático, el hecho de impugnar resultados electorales. Eso es absurdo. Muy bien. Bueno, doctor Alexandre Bazán, abogado del Partido Fuerza Popular, gracias por estar con nosotros esta mañana en Ampliación de Noticias. Muy amable. Con mucho gusto, Carlos y Mávila. Feliz año. Gracias, Feliz igual. año. Feliz año para usted nuevamente. Muy bien, vamos llegando al final del programa. Son ya las 9:59. Nos aproximamos a las 10 ya, en cosa de segundos. Y nosotros hemos terminado así también la semana en Ampliación de Noticias. Vamos a retornar el lunes. Ya el lunes está aquí Fernando Carvalho. Fernando Carvalho también retorna. Reaparece. Reaparece. Muy bien, luego de unas muy merecidas vacaciones. Que tengan ustedes un estupendo viernes.